Bienvenidas a Madres Emprendedoras, el programa que te ayuda a compatibilizar la maternidad con el emprendimiento y sin morir en el intento. ¿Te gustaría disponer de más tiempo para dedicarlo a tus personas favoritas y hacer las cosas que tanto te gustan? ¿Quieres emprender pero temes que esta decisión afecte a tu familia? Conoce la experiencia de Madres Emprendedoras que compartirán contigo sus mejores consejos, 100% aplicables en tu día a día. Recibe la asesoría gratuita de expertos, que en cada entrevista te entregarán valiosas herramientas en temas de crianza, emprendimiento, desarrollo personal, productividad y autocuidado. Comienza este episodio con Vanessa Jiménez, madre y emprendedora, quien te acompañará en este camino hacia la armonía ideal entre maternidad y emprendimiento. Hola, hola, queridas amigas, aquí estamos como todos los viernes para compartir con ustedes la sabiduría, la experiencia de todas las madres emprendedoras y en especial de nuestras entrevistadas que viernes a viernes nos acompañan. Hoy tenemos a una súper entrevistada que está aquí con nosotras, se llama Blanca. Aquí está Blanca, hola, ¿cómo estás? Muy bien, súper contenta por esta invitación. La verdad es que hace harto tiempo que no hablo desde el emprendimiento, así que es todo un desafío. Estoy súper entusiasmada y contenta por la invitación. Qué bueno. Bueno, yo les cuento. Blanca tiene 2 hijos, ¿no es cierto? Un niño y una niña. Ella es emprendedora, así, nata total, fundadora de la empresa Crianza en Flor, de la cual ella nos va a ir dando algunos indicadores un poquito más. Pero es una mujer que ella se define como lectora incansable y yo le agregué estudiante ávida e insaciable. Miren la cantidad de estudios. Educadora de párvulos, profesora básica, terapeuta floral, especialista en apego seguro, disciplina positiva, crianza respetuosa, dificultades del aprendizaje, neurociencia y epigenética. No tiene aquí una mujer de 80 años, créanme, pero ha hecho todo eso ya. Es que no puedo parar. Es mi adicción, aprender es mi adicción. Sí. Sí. Oye, pero lo interesante de todo esto es que hay muchas personas que estudian y se quedan con el goce de estudiar. Tú estudias, pero lo aplicas. Sí, ¿Sí? todo. Cuéntame cómo nace Crianza en Flor. Wow, Crianza en Flor, yo creo que yo nací con Crianza en Flor desde ahí, siempre estuvo. Crianza en Flor responde a un propósito de vida finalmente. Entonces, es un propósito que yo desde que tengo uso razón, yo siempre he sido apasionada por el cuidado de la primera infancia. Entonces, de niña yo sabía que quería, desde el constructo cultural, del condicionamiento cultural, eso se traducía a ser educadora de párvulos. Claro. Entonces, eso siempre fue mi motor. Entonces, así fue como empecé, o sea, en vez de estudiar en un liceo común y silvestre, estudié en un liceo técnico para poder al tiro estudiar técnico en atención de párvulos. Entonces, yo tenía 14 años y ya estaba en eso. Y bueno, yo feliz trabajando educadora de párvulos. Estudié después pedagogía básica en otra universidad para conocer otra mano. Y feliz trabajando con niños hasta 7 años. ¿Qué ocurre después? Me convierto en mamá. Y mi primera hija, cuando yo quedo embarazada, yo descubro que ese es mi propósito. Eso es. O sea, sí, mi pasión es el cuidado de la primera infancia. ¿Y cuál era el niño más importante de mi vida en ese momento? Era mi hija. Entonces, ahí yo dije, o sea, no puedo, a nivel de propósito, no puedo dejar a mi hija por cuidar, criar o educar a otros que no son los míos. Caer en tal incongruencia, ¿no? No podía, o sea, era por un tema de... No pude, era algo más fuerte que yo incluso. Entonces ahí descubro que ese es mi propósito y surge Crianza en Flor. Crianza en Flor parte cuando mi hija tiene 4 meses de nacida. Y ahí parte toda esta historia, ¿no? Esto hace ya casi 8 años atrás. Y partió con una claridad tremenda de lo que quería hacer. O sea, de un principio Crianza en Flor se pensó a cómo Crianza en Flor funciona hoy. Entonces, fue como cumpliendo pasos, etapas que estuvieran al servicio de mi experiencia de maternidad, de mis tiempos de maternidad, de la conciliación siempre. Es como primero yo, segundo yo, tercero yo. Y cuarto yo y quinto yo y así sucesivamente. Entonces toda la empresa
funcionó desde un principio a nuestro ritmo, a lo que yo quería hacer, a lo que yo podía dar. Entonces, en esa época, con mi guagua en la teta, funcionaba como tienda y online, porque así yo podía mover, importar, llegaba a mi casa y vendía, sin dejar mi nido. Danos un paréntesis para las chicas que nos están viendo. ¿Qué vendías en ese momento? ¿Qué hace Crianza en Flor? Exactamente lo mismo que vende hoy. Especialista en... O sea, el foco siempre fue crianza respetuosa. Entonces, en esa época, era súper nuevo el concepto. Entonces, no habían empresas que se dedicaran al tema. Yo en ese momento fui pionera. O sea, si ahora sigo siendo pionera en el tema, en esa época era así como, ¿de qué está Yo creo hablando? Que bicho raro. Sí, o sea, ¿de qué está hablando? Entonces, en esa época no vendía solo libros, sino que había que ofrecer, brindar una oferta mucho más amplia de productos. Por ejemplo, portabebé, por ejemplo, juguetes artesanales, cuentos infantiles y toda esa serie de productos que iban acompañando y complementando lo que era la venta de libros, que siempre ha sido el fuerte. ¿Por qué? Porque va de la mano con esto de la lectura incansable que yo tengo, que no puedo parar de leer. Entonces, yo lo que leía decía, wow, qué bueno. Esto tiene que estar al alcance. Entonces, a muchos me di cuenta que todos esos libros no se vendían en Chile. Si yo entraba a una librería, a una biblioteca, no los iba a encontrar y había que empezar a importar. Entonces yo venía y compraba al extranjero, lo leía y decía, wow, esto tiene que estar aquí al alcance. Y ahí venía y compraba más y de pasada compraba otro y así. Entonces yo leía lo que quería y a su vez lo iba vendiendo. Ese fue el juego que se fue haciendo en esa época, en esos primeros años. Y se complementaban con otros productos porque las familias necesitaban otras cosas. En esa búsqueda que yo tenía también me iba encontrando con otras familias que necesitaban otras cosas. Como la estrategia de los negocios de barrio, ¿no? Que siempre tienen más raqueta caliente porque de ahí, eso no, la imagen de eso es bajísimo. Es bajísimo. Pero todo el mundo va por la marraqueta y se lleva la jamonada, no sé, la mantequilla, todo. Claro. Sí, siempre así partió en esos años. Y ahora la verdad que sigue lo mismo. Después que cumplimos 7 años el año pasado, durante este año ya estamos finalizando el año con todo un tema como de filtro y de reposicionamiento del tema de crianza respetuosa en Crianza en Flor. Entonces ahora estamos con el foco full en librería. Entonces ahora la verdad que estoy despejando todas estas cosas accesorias, todo esto como complementos, claro. Porque además ahora hay muchos otros emprendimientos que se dedican a eso, ahora se abrió el abanico, pero aún no se abre en el tema de libros, o sea, sigue siendo eso una necesidad, los libros siguen sin venderse en Chile, entonces, y cada vez salen más y a nivel mundial se ha abierto el tema, entonces, pero no están acá, así que hay que seguir trayéndolos, así que ahora mis energías se dedican 100% al tema de librería y lo que surgió este año fue dejar un stock permanente de todos esos libros que son para vender, dejarlos dentro y armar la biblioteca. Entonces bien. Ahora ya llevamos una biblioteca de 50 títulos que por suscripción anual pueden pedir los libros que quieran durante ese año de esa biblioteca. Entonces ahora ese es el foco, engordar la biblioteca para que sea cada vez más grande y más atractiva todo, ¿sí? Todo con mucho más títulos, más ejemplares por título también y la librería. Es decir, que si yo en estos momentos en Chile digo, estoy ávida de saber cómo manejar una situación en la crianza, en términos de maternidad, algún aporte que pudiera hacer a mis hijos, desde... Es decir, el lugar sería Crianza en Flor. Exacto, así es. No hay otra alternativa. Así es, porque la verdad es que lo que hacemos en Crianza en Flor es, filtramos. Como no están en Chile, tampoco tú puedes comprar al extranjero, por ejemplo, por otras plataformas internacionales como Amazon, Busca Libre, pero ¿cómo yo sé que el libro me sirve? Entonces, ese es el trabajo que estamos haciendo en Crianza en Flor. Claro. Yo leo cada libro que se vende, yo lo he leído antes. Y lo que sale a la venta es lo que yo considero, desde toda esa formación y desde mi experiencia de 8 años siendo mamá, qué es lo que sirve.
¿Y qué es lo que es realmente crianza respetuosa? O sea, ¿qué es respetuoso en el desarrollo del niño y con la madre y con el padre que están ahí en cuidado? Entonces, ¿a qué le podríamos llamar respetuoso? ¿qué es crianza respetuosa? Sí. Excelente. Porque además yo construí el concepto de crianza respetuosa, porque no estaba a nivel mundial. Entonces, ¿qué es para mí crianza respetuosa? ¿Qué es el concepto? Y el concepto que también trabajamos en las formaciones, y en los cursos y en los talleres. Crianza respetuosa es un estilo de crianza que se basa en el respeto de las características del desarrollo del niño, del adolescente y también del adulto. Y además se basa en el respeto de los derechos humanos. Entonces, esas son las dos claves. Características del desarrollo y derechos humanos. Y de ahí surgen toda una serie de pilares que sustentan eso para hacerlo realidad. Como autoconocimiento, autocuidado, redes de apoyo, conexión con la comunidad sensible que proteja al padre y a la madre para poder hacer esto. Entonces, es una visión bien amplia de crianza. Pero lo principal que tenemos que tener en cuenta es derecho humano y características del desarrollo. Cuando yo trabajaba hace muchos años como psicóloga, siempre fui psicóloga infantil. Y uno parte de la base que para hacer la atención al niño o niña tiene que considerar a los padres, porque no puedo deslindarlo, ¿no? Y me llama la atención el proceso, porque revisando, bueno, obviamente tus publicaciones, los talleres y todo, cómo se incorpora, que normalmente se exige al padre y a la madre que hay un estilo de crianza, que tienen que ser respetuosos, que no ocupar malas formas, pero poner el foco en que hay veces que de verdad en el día a día uno está colapsado. Exacto. Entonces, en ese momento donde está todo tan álgido, ¿cómo hacerlo para no hacer daño? Exacto. Por ejemplo, para tratar bien y al ahí otro. es lo complejo, porque no es solo el día a día que no sé hacerlo, porque me saturan los niveles de estrés, que eso sería propio y quizás sería lo más fácil de gestionar. Lo complejo de gestionar es que tenemos que, como respeto al otro, si a mí desde el nacimiento, cuando yo fui guagua, cuando yo fui niña, no me respetaron. Si mi arquitectura cerebral ya está constituida por una crianza que no fue respetuosa, donde el maltrato era súper validado, estamos hablando de la generación anterior, o sea, si hoy está validado culturalmente, no a nivel de leyes, pero culturalmente sigue siendo validado. Imagínate la generación atrás. Cuando era la estrategia de formación. No había otra. O sea, de hecho, por eso al día de hoy todavía no ocurren cosas como, pero ¿cómo pongo el límite entonces si no lo agredo? Si no lo golpeo, si no le grito, si no le insulto, si no le quito cosas, si no lo privo de algo. Entonces, como, ¿por qué no sabemos eso? Porque nadie lo hizo con nosotros. Entonces, eso es lo complejo de lidiar. Por eso el foco tiene que estar en el cuidado del padre y de la madre. Y asumir que la crianza no es tarea de papá y mamá, es de la sociedad completa. O sea, los niños de esta sociedad son pega de todos. De todos. Entonces tampoco tiene sentido con que una mamá o un papá haga todo un cambio de paradigma hacia una cultura de buenos tratos, respeta a su hijo y lo inserta en un colegio, por ejemplo, y en ese colegio le faltan el respeto. Es una incoherencia profunda como sociedad, es una falta de cuidado así, pero tremenda. Entonces, en ese camino estamos, o sea, de verdad que estamos en un cambio de paradigma grande, y si como sociedad logramos pasar el umbral, es que vamos a estar hablando de otro país. Sí, totalmente. De otro país, de otra sociedad. Entonces, no es fácil. O sea, sin duda, si tú me dices así como, wow, ¿y es fácil trabajar en la promoción de la crianza respetuosa? Por Dios que no lo es. Por Dios que no lo es, porque hay un constructo cultural que no lo está entendiendo, que no tiene las herramientas para entenderlo. Entonces hay que partir desde la base, hay que generar nuevas arquitecturas cerebrales, nuevas conexiones neuronales, desde buen trato, desde la resolución de conflictos en forma positiva, desde entender que si me enojo no tengo por qué golpear, gritar o insultar al otro, o tampoco tengo necesidad de irme hacia adentro y taimarme. Claro.
sino que salir y socializar el tema y resolverlo. Entonces, por eso la base es profunda, no es fácil de trabajarlo, es un tremendo desafío. Y también quienes asumen que faltan herramientas y logran tocar eso, que la base es centrarse en sí mismo y volver a resignificar todo lo que hemos vivido desde la infancia, la verdad es que dar el paso es súper rápido. Oye, justo cuando estas cosas que tú dices, las cosas no ocurren por... yo soy fanática de los podcasts, venía escuchando uno y contaban la historia de Anthony Robbins. Él es, un orador, ¿Sí? Un motivador, influenciador, pero de los gigantes. Tengo una amiga que fue ahora A uno de los sí, líderes. viene llegando. Sí, claro, tiene que venir con los pelos de punta, sí. Que la historia de él parte porque tuvo mucha violencia, mucho maltrato, y que él contaba que desde los 14 años su motivación personal fue generar un cambio en él para que cuando él fuera papá no volver a cometer lo que le habían hecho a él. Entonces dice que trabajó durante años con poquísimos recursos, porque se abrió paso por la vida de verdad que a punta y codo, ¿no? Y que él lo que hacía era todos los días dedicar una hora a generar desde lo verbal, desde el pensamiento, frases que a él le hicieran sentir que iba generando este cambio. Todos los días una hora empezaba a decirse aquellas cosas para evitar caer en este mismo proceso, ¿no? Porque él lo vivió, ¿no? Exacto. Sí. Imagínate el costo y el trabajo permanente que se necesita. Tremendo. Pero y ese trabajo hecho, imagínate lo fácil que es ese trabajo hecho en compañía, con alguien que te resuene y te dice, dale, tú puedes. O si te equivocaste una vez, que te diga, no importa, se repara, se reconcilia y se vuelve a intentar de nuevo. Incluso, entonces, eso es lo que lo hace fácil, la compañía finalmente. Incluso el que te muestren una alternativa distinta. Exacto. Es que hay veces que las personas no es que sean malintencionadas, es que no hay más estrategia. No lo saben. Y si eso está inserto en un patrón cultural donde las voces te dicen cosas como, no sé, no lo tomes en brazo porque se va a malcriar, no les dé, no sé, pero ¿cómo le das tetas si ya te sale agua? Déjalo llorando en la noche hasta que se acostumbre. Si llorar no se va a morir. Déjalo llorar hasta que se duerma. No es fácil hacer el cambio solo. Por más que tu instinto, tu conexión y tu amor te diga. Si el contexto te dice todo un mensaje violento, si tú misma en tu experiencia o tú mismo en tu experiencia te hicieron eso cuando niño, entonces, ¿qué recursos hay? Necesitas a alguien que te abra una ventana, que te corra los velos y que te acompañe en tu proceso, porque si no es tremendamente duro. Es además una mochila enorme que cargar solo. Entonces, como... Y ahí es donde aparecen todas las culpas, las insatisfacciones. Además, esta sociedad es experta para generarnos culpa por todo, porque si nos equivocamos, culpa nuestra, no es culpa de todos. No es como, pucha, perdón, porque yo no estuve aquí para acompañarte. Nadie te dice eso. O sea, si tú te equivocaste, la culpa es tuya. Si no alcanzas a hacer todo, la culpa es tuya. Si no lo haces perfecto, también la culpa es tuya. Entonces, en especial con la mujer, es todo un sistema que nos carga la mochila tremendamente. Entonces, de verdad que a mí me apasiona trabajar en Crianza en Flor, porque además conozco tantas personas, Vanessa, tantas personas que resueno una y otra vez. Yo no paro de aprender y yo creo que ahora eso me sigue motivando porque no puedo parar de estudiar. Siempre hay algo que necesito saber más porque me tienen permanente contacto con muchas personas y todos están, uno podría decir, es que todos tienen la misma necesidad, pero no es tan así porque cada persona es única, cada historia es única, entonces cada uno necesita una forma distinta. Sí, porque a cada una y a cada uno nos resuenan las cosas de manera distinta
y las cosas distintas, ¿no? Ajá. Y Entonces, somos padres de seres distintos, porque además Totalmente. cada hijo, lo que tenemos más de un hijo, sabemos que lo que funciona con uno no funciona con otro. Entonces somos eternamente primerizos. aprendices, sí, total. Siempre, sí. siempre cuando llega alguna mamá y se presenta y me dice, es que yo soy primeriza, tengo una guaguita de 3 meses, y es como, pucha que lo entiendo porque yo soy primeriza, tengo una de 8 años y otra de 4. Y uno nunca, es como que nunca sabes todo. Entonces, como que siempre tienes que aprender de ti mismo, aprender del entorno, aprender a mirarlo, en qué está. Y ahí entra en juego todo esto el tema de las etapas del desarrollo, Sí, como total. qué cosas son esperables aquí, qué otras son esperables acá. Hay No, tanto vacío. Incluso, y esto para todas las madres que nos están escuchando, las que piensan ser madre en algún momento, la formación, porque muchas veces dicen, ay, pero tú eres psicóloga. Créanme, uno puede ser psicóloga, puede ser educadora, No. pero cuando tú estás ahí y ves que, por ejemplo, que a mí me pasa, mi hijo está en la transición preadolescente, entonces que tú ves a una persona que tú dices, no, yo lo conozco, y de repente llega uno y dice, Me ¿y lo tú quién cambiaron. eres? Claro, es decir, Claro. ya yo lo que digo no tiene impacto, lo que hago no tiene impacto. Es decir, ¿ahora cómo? Entonces es como un proceso de reinvención permanente. Exacto. Y de mucho olfato de lo que está Ajá. pasando. Exacto. Y que no es que lo liberador es que no es que solo le pasa a tu hijo, le pasa a todos. Entonces todos vivimos lo mismo. Y lo otro es que siempre pasa. Sí. Siempre pasa. Es como todos los problemas, así como, bueno, cuando uno recién tiene su recién nacido en brazo, ¿verdad? Y es como, ¿quién es este ser que no es como me lo imaginaba? Porque dentro, cuando uno está gestando, Sí. tiene toda una serie de fantasía y tú te preocupas de armar el nido y los colores y la ropita, hasta el tejido tal vez incluso. Pero luego tiene este recién nacido en brazo y es como, ¡wow! Es otro ser. Entonces como, parece que mi guagua es sobredemandante y empezamos a buscar etiqueta para poder explicar esto, que al final no es que mi guagua sea sobredemandante, es un ser humano y los seres humanos evolutivamente se comportan así a esa edad. O qué ocurre cuando empieza el desarrollo del yo al 1.5, 2 años, y esta guagua que ya teníamos todo relativamente dominado, los ritmos hechos, todo, empieza con su desarrollo del yo y me empieza a decir no. Y se frustra y llora y a veces se tira el pelo y se estrella la cabeza contra la muralla. Hace pataleta y grita en el supermercado. Y grita en el supermercado. Entonces como, ¿qué pasó aquí? Es que mi hijo está terrible. Y es que no, finalmente todos los seres humanos en ese periodo pasan por ese momento. Que es necesario, es sano, es saludable vivirlo, requiere contención nuestra, no requiere maltrato. Entonces, pero así podemos sumar y seguir, porque si pensara uno a etiquetar, en realidad están como los terribles 0, los terribles 1, los terribles 2, los terribles 3, los terribles 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Todos son terribles, claro. Y podríamos ir hasta los 21, los 25, los 28 y así sucesivamente. Y es que en realidad si nos centramos como en lo terrible, no disfrutamos nada de estos niños, de estas niñas que vienen a enseñarnos tanto y de la experiencia de la ma paternidad, de la ma y de la paternidad así como experiencia vital. Entonces como esto es un desafío que nos yo creo acompaña que desde el tremendamente. día de la preconcepción, ¿no? Ya, y todo el proceso es una aventura absolutamente desafiante. Es un deporte un poquito extremo, diría yo, el tema de la maternidad. Sí, que a veces te suben esquí, después te bajas, te pasa una pelota de fútbol, te vuelve cambio y una posta y vas corriendo y así sucesivamente. Yo tengo una amiga que cuando nuestros hijos eran más chicos nos juntábamos a un café, un parque, y estábamos entre conversación, sí, y, no, espérame, no, bájate, ya, voy. Espera un minutito, vengo. Entonces decía, la esquizofrenia de la maternidad, porque después nos mirábamos y seguíamos hablando No como si pierdes hubiéramos el puesto hilo, una pausa claro. y listo. Entonces, pero esa capacidad de estar en múltiples focos que... Sí. Bueno, ya está estudiado y eso es de las neurociencias, el cerebro de la madre y del padre cuando asume tareas de cuidador, porque hay padres que no asumen tareas de cuidador. Y los cuidadores, aunque no sean padre y no sean madre,
cambia el cerebro. O sea, hay toda una poda con áreas del cerebro que no son necesarias y se activan otras áreas y hay conexiones sinápticas nuevas para rearmar este cerebro y ponerlo a disposición de eso. Pues si no, no podría. Sí, ahora sin duda, que es lo que yo siempre digo, la medida que entendamos que la crianza es tarea de toda la sociedad y si quitáramos demandas que son en este momento exclusivamente de un solo ser humano para 1, 2 o 3 niños y entendiéramos que es tarea de todos, sería mucho más fácil y mucho más placentero vivirlo así. No estar pendiente de tanto foco al mismo tiempo, si tuviéramos relevos, si tuviéramos espacios de descanso. O en el caso incluso de los cuidadores, por ejemplo, las educadoras de párvulo, que en sala cuna es una técnico para 8 niños, o sea, 8 guaguas. Los que tenemos guaguas sabemos que uno para 8 guaguas es imposible. O ya después en otros niveles, como en la edad de los 2 años, es una para 16. O sea, ¿qué ser humano puede estar sola a cargo de 16 niños de 2 años? Entonces, en la medida que entendamos que esto es importante, que requiere valoración, que requiere visibilidad, que requiere apoyo y que es tarea de toda la sociedad, sin duda que yo creo que los índices de violencia van a bajar abruptamente, porque lo que tú me decías al principio, ¿por qué reaccionamos de cierta forma durante el día? Es por el estrés de lo cotidiano. Pero sí, claro, si estás sin apoyo, ¿cómo reaccionas desde tu neocórtex? Bien, desde la calma, desde la regulación emocional, si estás sometido bajo situaciones de estrés día tras día tras día y día tras noche. Entonces, eso es lo complejo. Agreguémosle las noches que también la falta de sueño. Exacto, y que los niños no podemos ir en contra de su desarrollo. O sea, ellos tienen un ritmo de sueño distinto, los ritmos circadianos en la infancia son distintos al servicio de las necesidades. Entonces, no tienen dominado, así como no tienen dominada la marcha, que pueden caminar a todos lados, no tienen dominado tampoco la capacidad de despertar y volverse a dormir inmediatamente como lo hacemos nosotros. Entonces, suma y sigue la verdad frente al desafío. Entonces, no, pero yo creo que de verdad que en la medida que estamos apoyados, que estamos acompañados, que podemos verbalizar lo que nos pasa, visibilizar lo que nos pasa, es mucho más fácil. Es mucho más fácil. O sea, de verdad que este proverbio africano que dice, para criar a un niño se necesita una tribu entera, de verdad que cuando está la tribu, la cosa se hace más simple. Y hasta parte de la vida. Es como, así es la vida, po. Los niños no son una molestia. No es como, chuta, se me enfermó el niño, no tengo ni licencia. ¿Te fijas? O sea, desde ese escenario es difícil hablar de respeto si no me han respetado a mí en cosas tan esenciales. Porque finalmente todo eso son obstáculos, son tremendas barreras que te impiden ejercer el rol materno sanamente. Exacto. Es súper agresivo. Exacto, es violento, o sea, es una cultura violenta. Por eso es que yo digo que es tremendamente desafiante trabajar en la promoción de crianza respetuosa, porque es una sociedad completa que es violenta. Y violenta a la mamá o al papá que tiene pollos chicos. Entonces, es como que los niños, la crianza en sí fuera una carga, fuera una molestia. Entonces tratamos como de invisibilizarlo. Es como que a los hombres está súper bien que trabajen, pero que no venga a hablar de su hijito enfermo acá, como si ese no es tu trabajo. O está bien, 5 días de postnatal, está maravilloso, o sea, puedes cumplir con tu rol maravillosamente como padre. Entonces, dentro de ese escenario es un tremendo desafío, porque es como ir dando herramientas a los papás y las mamás para que se vean a sí mismos y descubran sus propias necesidades y en el fondo vengan a reclamar lo que necesitan y que es legítimo. Es como este llanto que de guagua nos acallaron y que así como llora hasta que te canses porque en realidad no voy a ir. Es como que eso sigue hasta ahora. Somos adultos y no lloramos, no reclamamos porque en algún momento aprendimos que no servía de nada llorar y reclamar porque nadie va a venir. Entonces, en esta tarea de promover crianza respetuosa es devolverle el llanto
a ese padre, a esa madre, a ese profesional, para que entienda qué es lo importante, que lo importante es él, son sus necesidades, y desde ahí va a poder cubrir las necesidades de su hijo, desde ahí va a poder demandar a la sociedad lo que necesita y decirle, lo que yo estoy haciendo es lo más importante que puedo estar haciendo. Es importante que yo cuide y que cuide bien. Entonces, también es como todo un acto político al respecto. Totalmente, sí. Ahora, en esta época estamos en un súper buen escenario porque ha habido cambios de ley. Desde mayo del año pasado hay un cambio de ley en la ley de maltrato. Están en este momento en el Senado, si bien es cierto, están ahí descansando, pero ya están los proyectos de ley ahí de protección a la lactancia, de protección al parto respetado, o sea que la violencia no esté presente en las salas de parto, en el nacimiento de todo ser humano. Y así podemos, en la ley Cuida, todas estas leyes que están apareciendo y que hablan de un cambio de paradigma. Finalmente, somos los papás, las mamás, los profesionales que estamos así como despertando y diciendo, ¡hey, ojo! No podemos seguir como estamos. Blanca, y en ese escenario, yo sé que son muchas, pero si nos pudieras mencionar las más usuales de estas etiquetas, costumbres, hábitos que nosotros consideramos absolutamente parte del día a día, que normalizamos, pero que no son respetuosas, que no promueven una crianza sana. ¿Qué nos dirías? O sea, es que yo creo que si habría que elegir una es la invalidación del llanto de nuestros bebés, de nuestros niños, incluso de nuestros adolescentes. Eso es. El silenciar el llanto, que finalmente es el principal medio de comunicación para decirte, no estoy bien, lo estoy pasando mal. Yo creo que esa es la base. Si hay que elegir una, yo elegiría esa. Como recordar que el llanto es el único medio de comunicación que tienen para decirnos, no estoy bien, te necesito. Y te necesito a ti, por eso te lloro a ti. Te amo con locura y te necesito con locura, claro. Por eso te lloro a ti. Yo creo que ese es el más y que es transversal, porque si lo vemos en cada momento del desarrollo, o sea, si la guagua llora, lo que me dicen es como no le hagas caso porque no vayas al tiro. Y luego lo veo en la etapa del año y medio, los 2 años. Si llora, no le hagas caso. La pataleta que se le quite. Que se le quite sola. Porque si no le estás prestando atención. Exacto. Luego resulta que viene el periodo de la escolarización. ¿Y qué hace el niño en su primer día del colegio? Llora. ¿Y cuál es el mensaje? No le hagas caso, se tiene que acostumbrar. Yo eso siempre lo he encontrado que si tú como mamá, como papá, como familia, hiciste una labor de apego intensa, lo más esperable que podría pasar en esta vida es que tu hijo llore al quedarse con extraños, porque son extraños. Es decir, hasta de supervivencia, es un tremendo mecanismo, te está diciendo. Es evolutivo. A ver, mamá, es decir, yo no los conozco y tú me estás dejando con gente que no conozco. Es decir, como que si toda la vida me cuidaste de los extraños. Claro. Y está bien, si eso es evolutivo. Entonces, claro, si vemos todo eso, o sea, que no me venga a extrañar si yo seguí este camino y luego el adolescente es como, le pasó algo malo, no me va a venir a llorar a mí. Y es como, y ahí más encima digo, como madre adolescente, como, no me cuenta nada. Sí. No, si yo no saco nada con preguntarle por qué no me cuenta nada. Pero ¿por qué no me cuenta nada? Si toda la vida lo que enseñamos fue, no me vengas a llorar, porque así no te hago caso. Entonces, sí, si hay que elegir uno de los mitos, me quedo con ese. La invalidación del llanto como el medio de comunicación y como el único medio de comunicación de decir, mamá, papá, tía, profesora, doctor, lo estoy pasando mal. Ayúdame, te necesito.
¿Cómo podríamos nosotros dar espacio a eso? ¿Cómo podríamos empezar desde nuestros inicios en términos de la maternidad, pero también desde lo que socialmente vemos, porque es muy fácil, a los adultos también, así como la palmadita y decir, ya va a pasar, porque no sabemos tampoco contener ese espacio. ¿Cómo lo podríamos hacer? Bueno, yo creo que ahí el viaje es personal y cada uno tiene que ir a su raíz y empezar a validar su emoción de tristeza, ver cómo uno lo maneja, qué genera en mí que el otro esté triste, qué genera en mí la demanda de un otro que quiere consuelo. Y en ese viaje empezamos a descubrir cómo me consolaron a mí de guagua, cómo me consolaron a mí de niña, qué relación tengo yo con el consuelo, con el que me escuchen cuando quiero algo, que me escuchen cuando no estoy de acuerdo con ciertas cosas. Tengo la posibilidad de enojarme, yo como adulto. Tengo la posibilidad de estar triste, me doy ese permiso. ¿Qué hago con eso? ¿Esas cosas se conversan en la familia o se tapan? Ese viaje la verdad es que es personal y hay que dárselo. O sea, ¿por qué nos cuesta tanto criar, Vanessa? Es porque esa crianza nos despierta toda una historia personal que no teníamos. Por eso se hace difícil. Es como, me viene a recordar una y otra vez mis experiencias. ¿Qué habilidades tengo? ¿Qué herramientas tengo en el manejo socioemocional? Entonces, pero el viaje hay que hacerlo. Por uno y por los otros. Niños, sí, por los otros. Yo tengo súper presente, yo te escucho y tengo súper presente un evento que me pasó a mí en la crianza de mi hijo mayor. A mí siempre, así como si yo me pudiera definir en una palabra que amo, es libertad. Yo necesito sentirme libre. ¿Ya? Y la crianza en la primera etapa es bastante demandante, por lo tanto, esa sensación estaba bien coartada. Y me acuerdo que estaba un día así como sirviéndole algo a mi hijo en la cocina, apenas caminaba, y eso cuando se te aferra del pie, que no te deja ni moverte, y ahí no se soltaba, y yo le decía, ya, parece que tenía que pasarle algo, le tenía que preparar, estaba como en eso, sí, ya voy, y seguía y lloraba, y el pie, y de repente me vino una rabia así, pero de esas como tremenda. Y yo, es decir, en ese momento cuando tú analizas, ¿no? Que tú miras hacia adentro y dices, claro, si yo dejo canalizar esta rabia negativamente, le podía haber hecho cualquier cosa, ¿no? Pero lo primero le dije, a ver, esta rabia no es de él. Esta rabia, lo que hice fue deslindar, esta rabia no es de él, esta rabia es mía. Me molesta que llore, me molesta el grito, me molesta que me tenga apretada. ¿Y por qué me molesta a mí que me tenga apretada? Porque no me deja moverme. ¿Qué significa no me deja moverme? Estoy perdiendo mi libertad. Pero no era ese acto en sí, era todo el cúmulo. Exacto, eran tus 24/7 sin recreo. Exacto. Yo uno de los consejos que le doy a todas las mamás, que yo sé que al principio no los escucha, porque es verdad que no los escucha, pero en especial a las amistades a las familias es, ¿cuántas veces ha ido en esta semana a decirle, sabes que come tranquilamente mientras yo te lo cargo un rato? Exacto. ¿Entiendes? Anda a bañarte tranquila. Anda a bañarte tranquila. Yo lo paseo mientras, incluso si quieres dedicar ese rato a ordenar, porque te estresa el desorden, ordena tranquila, yo le voy a dar una vuelta al parque. Exacto. Dedícale una hora de tu vida y no sabes cuánto alivias y descongestionas a esa mujer. Exacto. Y eso es crianza, porque es pega de todo. O sea, uno no puede pensar que un solo ser humano se va a hacer cargo de todo. Y además de su propia cicatrización, ¿no? Porque cuando uno está recién parida, ya sea que pariste en tu casa, en un parto placentero, calentita, en el mejor de los escenarios, igual estás sangrando, estás goteando, estás... Toda una historia. Estás ¿te fijas? Ahora, si a eso le sumamos que en Chile los índices de violencia en el parto son altísimos, si a eso le sumamos todo el estrés postraumático que podría existir, lo que me dijeron, cómo me miraron, lo que me hicieron, tal vez los puntos, el dolor físico, tantas cosas. O sea, no puedo pretender que esa mujer en esa situación tan vulnerable física y emocionalmente se haga cargo de la vida de un recién nacido que sabemos que demanda 24/7 y no para. Entonces, en la medida que asumamos que el cuidado es de todos, pero todos tenemos que asumirlo, porque también ocurre que
como tú decías, como cuando uno no vivió esta experiencia, a uno como la otra amiga le pueden decir, oye, pero ¿quién te va a venir a cocinar? Ya, pero ¿has visto en quién te puede venir a hacer aseo? Ya, pero y tu compañero, tu compañera se va a poder tomar algunas vacaciones, y uno le dice, no, si yo puedo hacer todo. No, ¿quién lo va a hacer? Yo, si es mi casa, pero ¿y no podrá venir tu suegra? No, ¿cómo se te ocurre? ¿Y no podrá venir tu mamá a acompañarte? No, menos. Y entonces también uno empieza como a sellarse y no escucha tampoco. Desde esto como tan individualista que es propio de nuestra sociedad, como que no escuchamos estas compañías que vienen a decirnos, hey, sí, está súper bien preparar el nido físico, como la pieza, la pintura, el móvil, la ropita, pero también hay que preparar todo lo otro, que es la ayuda, la contención posparto, más manos. Si no quieres que venga tu suegra, pero podrías pedirle que te traiga, que te cocine y que te traiga una vez a la semana todas las comidas, los almuerzos de toda la semana. Claro. Todo eso como tips que uno podría dar, como que todos nos tenemos que abrirnos a ese espacio de cuidado. Ahí concuerdo contigo que no siempre abrimos ni siquiera una ventanita, ¿no? Hace poco me pasó justo con una mamá que el niño tiene unos 8 meses y era su primera salida de la casa dejando al niño a cargo del papá. Y estaba muy, muy estresada, no lo estaba pasando bien en ese momento. Sí. Y parte de mi conversación fue, te has puesto a pensar que ese niño también necesita ver que su papá es capaz de contenerlo, de calmarlo, de cuidarlo. Porque cuán estresante debe ser para un niño sentir que solo depende de la mamá, que es su único vínculo afectivo y de seguridad. Entonces, promueve que estén con los abuelos, promueve que estén con el papá, y el papá a solas con ellos, porque salen una serie de capacidades y de verdad que lo resuelven. Sí, ellos terminan ajustándose a un modelo distinto, siempre es distinto, pero funciona. Y comen, y juegan, y lo pasan bien, y no les pasa nada. Exacto. Porque, bueno, eso responde a todo como el sistema como cultural, que dice que las mujeres tenemos que hacerlo y que lo hacemos bien. La mula, si en realidad no sabemos nada al principio y aprendemos porque no nos queda otra. O sea, 12 horas sola con un recién nacido te hace experta en muchas cosas. Pero también de repente nuestro exceso de control y del sabernos competente en esa área nos hace invisibilizar las ayudas que dan los otros. Y nos sentimos súper agobiadas. Bueno, lo que nos enseñaron desde guagua, ¿no? Si tú lloras, nadie va a venir. Y te aguantas. Y entonces seguimos replicando eso. Ahora necesito ayuda y no puedo pedir ayuda y me agobio sola. Pero resulta que alrededor sí pueden haber ayudas. La mayoría de las veces sí hay alguien que pueda ayudar. Es cierto, sí. No importa que sea media hora. No es necesario que sea la jornada completa. Pero siempre hay alguien que puede lanzar una mano. Y ahí es donde tenemos que soltar el control. Asumir que el otro no lo va a hacer como yo, lo va a hacer como él, como ella, y son formas distintas. Y eso también es un abanico vincular necesario para un niño, que sabe que hay formas distintas de cuidado, de formas distintas de consuelo. Yo puedo consolar con la teta, y papá puede consolar con un paseo. Y los dos van a ser consuelo. Y no hay uno bueno, ni uno malo, ni uno mejor, ni uno peor. Quizá papá puede ser súper metódico y arma un bolso donde echa pañales y mudas de ropa y todas esas cosas. Y puede ser que mamá, entre preparar otras cosas, prepararse a sí misma, se le olvide más de alguna cosa. Y la guagua la verdad es que no se va a morir por eso. Entonces, como también ser flexible y abrir el abanico, aceptar ayuda, volver a recobrar lo que te decía antes, volver a recobrar mi llanto, mi capacidad de pedir ayuda, mi capacidad de reconocerme que no puedo, mi capacidad de reconocerme incompetente en cierta área, y ahí mirar alrededor. Cuán bien nos hace la vecina que está al frente y que quizás es súper distinta que yo, se viste distinto, habla distinto, escucha música distinto, pero puede ser mi oreja. Y podemos compartir cosas en común en relación a la crianza.
A mí cuando me dicen, ay, pero ¿dónde construyo una tribu? O qué pena que los círculos de crianza uno siempre tiene que trasladarse o pagar, o al menos pagar el traslado para llegar a ese círculo de crianza y encontrarme con gente que después no voy a ver de nuevo. Y yo le decía, es que no, po. Yo le digo, es que finalmente tu círculo de crianza, tu círculo de cuidado, hay que mirarlo y armarlo alrededor de uno. Entonces, ahí es donde tenemos que flexibilizar, validar. Incluso, Blanca, en este momento, a través de las redes, hay grupos de madres tremendos, que son súper potentes. Sí. Es decir, como yo estoy en todo el tema Sí. maternidad, emprendimiento, yo sigo varios de esos grupos y mujeres que plantean así genuinamente su llanto, Sí. su expresión de molestia, de dolor, de no saber a veces. Y son súper contenedoras. Exacto. Todas. Desde los tips, desde mira, a mí me resultó esto, Exacto. o tranquila, ya es parte del Sí. proceso, ya va a Sí. pasar. Exacto. Que te hacen sentir Sí. acompañada. O sea, las redes sociales sin duda que en eso vienen a ponerse al servicio de la crianza de hoy, una crianza más 2.0 de alguna forma, y en el que no tenemos que perder de vista el cuidado y el respeto. Puedo llegar a construir una tribu tremendamente contenedora a nivel virtual y reconocerme en esas personas que me acompañan. Como también puedo llegar a insertarme en una tribu que no es contenedora y que es cuestionadora y que es desde dogmas de estilos de crianza. Y ahí yo tengo que tener también la capacidad de decir, esto no me está haciendo bien. Claro. Si no me siento la libertad de ser yo, de llorar finalmente, este no es mi lugar. Me tengo que ir de este lugar. Exacto. Y buscar otro, buscar el mío. Porque es como de alguna forma, yo lo hago como la analogía, así como yo decido quién entra al living de mi casa, y lo selecciono muy bien quién entra al living de mi casa, yo también debo seleccionar quiénes dejo entrar en mi teléfono, en mi computador. Es como lo propio del autocuidado, una medida básica que uno después le enseña a los niños y a los adolescentes. Como no cualquiera entra a tu espacio privado. Entonces, en ese sentido, las tribus en redes sociales, si es mi tribu, la que yo elegí, la que resuena conmigo, wow, son las amigas que puedo entrar al living de mi casa. Y eso es tremendamente poderoso, tremendamente importante, liberador. Hay mucha información que circula también. Puedo compartir información, textos, papers si me gustan, videos. Tanto. Ahora el Internet me permite estar al alcance de 1 millón de información. Pero sin que se me olvide que la vida real ocurre acá. Exacto. En el cuerpo físico, que puede ser un súper buen... O sea, el WhatsApp puede ser un súper buen medio de comunicación con mi marido, pero eso no quiere decir que solo vamos a hablar por WhatsApp. Exacto. Sí, entonces también eso es súper valioso de explorar y de fortalecer. Si mi tribu, de ahí esa virtual, es mi tribu, es la que yo metería al living de mi casa, romper las barreras virtuales. Y que lleguen al living de tu casa. Al living de mi casa. ¿Por qué no? Sí. Podríamos armar un tremendo grupo. O sea, no sé, está la experiencia, por ejemplo, de Maipú en Brazos, que partió así. Y ahora se juntan y bailan y arman coreografía y se mueven por Santiago bailando con sus críos a cuesta. Y también parte de esa forma. Entonces, súper interesante. Me gusta que lo hayas tocado el tema de las tribus virtuales. Pero ahí yo siempre hago la invitación a traspasar y que entren de verdad al living de tu casa. Mirarse, tocarse, porque esa necesidad... No, eso no se suple con nada. No se suple con nada y es necesario. O sea, esa necesidad de tacto, de contacto, de brazos que tanto pedimos desde que nacemos, es una necesidad que tenemos toda la vida. Entonces, eso no se nos puede olvidar. Okay, yo sé que, bueno, todas las madres que nos están escuchando, ¿de qué le hemos hecho así como cuando se ilumina por internet yo creo que varias lucecitas ya hemos iluminado con esta conversación? Si ellas quisieran acceder
a conocer más, a explorarse, incluso a ser parte de tus tribus de crianza que haces con los cursos? ¿Cómo lo pueden hacer? A ver, es bien fácil la verdad, porque para conocernos basta que vayan a la página web, crianzaenflor.cl, o se metan en redes sociales, en Facebook o en Instagram, Crianza en Flor, y ahí pueden conocer lo que estamos haciendo. De hecho, justo ayer, Vanessa, daba yo la noticia que establecimos una alianza con la Biblioteca Viva del Plaza Vespucio, que eso nos va a permitir durante todo el próximo año hacer los círculos de crianza gratuitos, que era nuestro deseo, nuestra necesidad, nuestra pata coja, nuestro dolor también, era como un dolor personal, porque claro, cuando uno emprende, cuando uno es empresa, uno se vuelve independiente, entonces si no cobras, no tienes sueldo. Entonces, en ese sentido, la empresa tiene que generar recursos. Entonces, era difícil cómo lograr esto de hacer los espacios gratuitos. Y ahora lo logramos solucionar. Entonces, yo ahora puedo decirle así a todas esas familias, mamás, papás, las abuelas. O sea, te mueres, Vanessa, la cantidad de mamás que se inscriben a los cursos con la abuela, con la suegra, con la cuidadora que va a tener a su niño mientras ella sale, por ejemplo, a trabajar. A trabajar, claro. Que se meten juntos. Entonces, como a toda la familia que vayan a la página web, crianzaenflor.cl, ahí está en detalle, está siempre actualizada, no es que tenga como cosas antiguas. O sea, lo que estamos haciendo en este momento es como lo que está publicado es lo que viene, lo que está con inscripciones abiertas. Y ahí desde enero va a haber ese espacio que va a ser gratuito. Entonces, si no hay plata para pagarlo, hay que conseguirse la plata ahora solo de la micro, claro, del metro, y llegar a este espacio que vamos a tener fijo todo el año. Sí, yo confirmo, yo lo sigo a usted en las redes sociales y confirmo que de verdad el flujo de desafíos, de eventos, de talleres que realizan es altísimo, que siempre están avisando con tiempo para que uno tenga todos los plazos para inscribirse, para organizarse. Entonces, cuando, claro, yo veía la noticia y decía, qué maravilla, imagínate la cantidad de bibliotecas donde van a poder estar acercándose a tantas familias que lo necesiten. Así que no pierdan esta oportunidad. Ustedes saben que en la entrevista dejamos siempre los datos para que los tomen, entren, se inscriban. Porque no. Sí, y que escriban, la verdad es que escriban. En la misma página web hay una parte que dice contacto y ahí hay un formulario donde pueden dejar sus preguntas. Yo no tengo registro para comprobarlo, pero yo sí puedo decirles que toda persona que escribe Crianza en Flor se va a encontrar con una respuesta. Siempre, 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 siempre. Y es mi esfuerzo siempre que sea una respuesta que sea desde la compañía. Desde aquí estoy y te estoy escuchando, te entiendo lo que ocurre. Desde nuestro lado podemos ofrecer esto o puedes ir a este otro lugar. Siempre va a haber una respuesta. Yo puedo dar fe de eso, que nadie nunca que escrito se ha puesto en contacto con Crianza en Flor no haya tenido una respuesta a su medida, a lo que necesitaba. Porque nosotros no es vender un libro, es vender por qué ese libro te podría servir a ti. No es vender un taller de disciplina positiva, es la experiencia confirmada en nosotras mismas, que nosotros haber vivido ese taller en su momento nos cambió la vida y cambió la vida de nuestra familia. Entonces no es solo vender, no sé, cualquier cosa, es más que eso. Y eso es lo que me apasiona de Crianza en Flor, que no para, pues nunca va a parar eso. No, y no va a parar en la medida que tú y tu familia van a ir viviendo distintas etapas del desarrollo, porque Sin ya duda, lo veíamos. Sin duda. A mí me queda muy gráfico y si se los pudiera transmitir así como yo lo entendí,
no hay libro en Crianza en Flor que no haya pasado por la perspectiva de una Exacto. crianza respetuosa, ¿no es cierto? Entonces, crean que todos los talleres, toda la metodología, todas las actividades que se realizan van bajo esa línea y desde una sensación vivencial, ¿no? Sí. De que sirve. Y además hay otro punto, Vanessa, que es que algo que a mí me lo ha enseñado la madurez también, que es que no es que Crianza en Flor tampoco lo hagamos perfecto. Yo no soy perfecta, no soy una mamá perfecta. Las otras chiquillas del equipo tampoco son mamás perfectas. Nuestros compañeros no son compañeros perfectos. No tenemos familias perfectas ni vidas perfectas. Tampoco hago clases o doy un taller perfecto. Y es como reconocer también en nosotras mismas la oportunidad de equivocarnos y de cometer errores. Y mirar ese error, pedir perdón y aprender de eso y seguir. Entonces, yo creo que Crianza en Flor no ha dejado de crecer por eso. Por esto de mirar y en cada vez que nos hemos tropezado, ha sido como, chuta, ya, me paro, me limpio las rodillas, pido ayuda. A veces ha sido pagar por ayuda, a veces ha sido así como, por favor, ayúdame. Y seguir para adelante. O sea, mejorar y seguir. Y sin duda en esto como que la crianza que uno siempre es primeriza, entonces uno como que en Crianza en Flor siempre también es primeriza, porque siempre hay más que aprender, siempre hay nuevas familias que apoyar. Entonces en ese camino también, como puedo decir así como de verdad con orgullo, nos equivocamos y no nos equivocamos pocas veces. Y lo bueno de eso es que aprendemos de esos errores. Entonces por eso es que Crianza en Flor no deja de crecer, porque algo que no nos funcionó, churra, lo miramos, evaluamos y es como, la embarramos. No había que hacerlo así. Sigamos. Mira, a mí una de las cosas que me encanta hacer del paralelo entre la maternidad y el emprendimiento es que estos traspiés los tenemos en ambos escenarios, ¿sí? Absolutamente. Sí, nosotros como madre, ante una pataleta, ante un silencio, ante no quiere comer esto, algo, nos paralizáramos y dijéramos, bueno, esto no es lo mío. Ninguna hace eso, Nadie. Y cuando tú tienes un emprendimiento que igualmente te apasiona, te podrá haber faltado, no sé, cometiste errores, no te cuadra la contabilidad, el cliente te dejó con todo el pedido. O diste una respuesta que no era la adecuada. Pero eso no hace que tú te pares y digas, bueno, esto no es lo mío. No, vamos, veamos cómo lo podemos hacer. Busca una alternativa, mejora, aprende y crece. Exacto, eso es, eso es. Entonces, desde ese punto de vista, como que Crianza en Flor tiene la ventaja, porque como su inspiración es desde la crianza, no hay nada que hacer. Como mamá, yo jamás voy a renunciar a eso. No tengo espacio. No hay posibilidad. No tengo espacio. Entonces, como a Crianza en Flor le ocurre lo mismo. Todas vemos desde esa perspectiva. Es como, si no lo sé, lo aprendo. Y si no logro aprenderlo, delego y buscaremos otra persona que sí pueda hacerlo. Si la embarré de tal forma que amerita pedir disculpas, pediremos disculpas y no desde de esas disculpas como solapadas, que es como que uno la esconde, así como, te estoy pidiendo disculpas, pero ojalá nadie se dé cuenta. No, es como estas disculpas públicas que te hacen hacerte cargo y que de verdad implican aprendizaje en la vida de uno, que implican compromiso de que no quiero volver a embarrarla. Desde ese punto de vista es puro crecimiento al final. No para. Y sigue pidiendo. Pues yo a esta altura siempre digo, como ya Crianza en Flor funciona aquí y me pide cosas. Entonces a veces como, no, es que no quiero, no, por favor, quédate así. Y es como, no, Crianza en Flor ya pide. Y el público que la sigue, que es mucho, también pide y tiene necesidades. Entonces, porque todos vamos creciendo juntos. Todos crecemos. Es inevitable. Sí. De hecho, para mí es tremendamente enriquecedor la Paula Carmona, que es la que hace los talleres de disciplina positiva, porque ella tiene hija adolescente. Entonces, maravilloso como yo aprendo de ella. Que nos vaya anticipando la teleserie, porque... Es que es increíble. O sea, yo ahora me encuentro, mi hija que tiene 8, me encuentro conversando cosas con mi marido y que tienen que ver con cosas que la Paula me ha dicho, que he visto que la Paula ha hablado en sus talleres. Y es que en realidad cuando dejan de ser niños ya no hay vuelta atrás. Ya entraste en un punto en que sí, a lo mejor está irritable, es difícil de comprender,
no es fácil llevar la preadolescencia y la adolescencia, pero ya no volvió a ser niño, no va a volver a ser lo que alguna vez fue, ya pasó, lo perdimos. Entonces, como hay que mirar hacia adelante y mirarle la fortaleza a eso, y en vez de quedarme así como no me quede pegar los terribles 2, ni a los terribles 4, ni a los terribles 6, es como no quedarme pegada, es como la terrible adolescencia, ojalá que pase luego, porque en realidad cuando pasa la adolescencia, son adultos. Sí. A mí me encanta tener la sensación de que esta etapa que estoy viviendo hoy, siempre siento que es la mejor que podía estar viviendo. Ajá. Exacto. Porque si uno queda con esta cosa rumiante de lo que era antes, lo que podría ser el ideal de hijo o hija, yo creo que no lo pasamos bien. No Nadie. lo pasamos bien. Sí. Y de hecho eso, si uno lo hace desde el ejercicio de la empatía, ¿qué pasaría si yo a mi pareja le estoy mirando todo el rato los defectos y pensando en, ay, ojalá que pase luego esto y que se transforme pronto en otra cosa? Es que no funcionaría. Entonces lo mismo pasa con nuestros hijos. Yo no puedo estar diciendo, ay, no llegó la hora que crees que deje de ser guagua. Porque después cuando deje de ser guagua va a ser un niño pequeño. Y es como, chuta, es que tampoco se arregló aquí. Entonces como, ay, no llegó la hora que sea escolar y que entra al colegio. Pucha, resulta que entró al colegio y la cosa no mejoró. Y así se me va a pasar la vida y no voy a lograr enamorarme de quién es esa persona, con su fortaleza. Entonces siempre es mejor mirar la mitad del vaso medio lleno. Sí. ¿Cuáles son las fortalezas? ¿Qué tiene de rico esta etapa? Cuando son guaguas es que nos piden cuerpo todo el rato, pues los tenemos aquí pegaditos. Y todo se calma con un abrazo. Como que los tomaste y todo pasó ahí, pegado a nuestro cuerpo. Pero ya después cuando son niños pequeños, chuta, ya no te dejan tocarlos tanto, entonces ya las cosas no pasan ahí. Oye, Blanco, para ir despidiendo, ¿qué les dirías a estas madres? ¿Cuál sería tu súper cierre a esta entrevista? Mira, como esta entrevista está dirigida como a madre interesada en el emprendimiento, mi mensaje es que se conecten con su propósito, que descubran quiénes son y qué les apasiona. Porque sea lo que sea, si es su propósito, lo van a hacer bien, lo van a hacer feliz y van a estar plenas. Y una mujer que está plena, está llenita en sí misma, por derroche, la jarra va a tirar bienestar para el lado. Entonces no hay que esforzarse en ser una buena madre. Si ese no es tu propósito en sí de vida, no te esfuerces por ser algo que no eres. Esfuérzate por conectarte con tu propósito, con tu felicidad, con lo que a ti te hace bien. Y desde ahí, tu capacidad de empatía, de conexión, de respetar al otro va a venir por sí solo. Una raíz bien nutrida da tronco, ramas y unos frutos gordos y rozagantes de cachetitos colorados. Sí. Entonces, ese sería mi mensaje, que se conecten con su propósito. Si tienen ganas de emprender, si por ahí va, sea cualquiera sea la forma de emprender, emprendan, bájense de la micro, porque afuera del mundo apatronado hay vida. Sí. Y hay mucha. Es impresionante cuánta vida hay. Entonces, si quieren hacerlo, denle. No se necesita tantas lucas, sí se necesita organización. Yo partí Crianza en Flor con el seguro de cesantía, que eran 200 lucas que me dieron. Y con eso partí. Y con muchas ganas. Pero cuando uno está conectado con el propósito, las ganas vienen solas. Es puro disfrute porque uno hace lo que a uno le gusta. Así que láncense nomás. Y si tienen miedo, hagan lo mismo, pero con miedo. No se queden ahí paralizadas. Muchas gracias. De verdad que esto ha sido maternidad, crianza, emprendimiento, una cátedra de vida. Así que espero que todas recojan. Si quieren volver a escuchar, a ver esta entrevista, en nuestra página quedan todas alojaditas, madresemprendedoras.net. Están los podcasts, están los audios, están los videos. Y revisen todas y cada una de estas horitas que nos regalan las entrevistadas. Debe ser tremendamente inspirador verlas todas. Es increíble cómo transmiten motivación, pasión, de las decepciones, aprendizaje y tremendos consejos
de vida y de Sí. experiencia. Así que muchas gracias. Gracias a ti, Vanessa. Gracias por crear este espacio, por ser una emprendedora de tomo y lomo y por inspirarnos a todas al final. Yo sin duda que de verdad que me voy a ir a mirar todas ese abanico Sí. de experiencia. Sí. Porque uno también cuando emprende de repente te pones como los caballos, no logras mirar más allá Un poquito porque más estás tan enfocado en lo que a ti te estás haciendo y en tus propias dificultades, en tus propios logros, que uno no mira más allá. Y sin duda que esa página debe ser tremendamente enriquecedora, así que yo te lo Muchas agradezco. gracias. Muchas gracias a ti y nos despedimos con la super canción Power de Blanca. Tú lo pintarás, basta un desearlo y podrás recorrer todo el mundo. Tú lo pintarás.